Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Español con Diego, el canal de YouTube donde hablamos de español con acento argentino. Hoy vamos a hablar del vocabulario en español de la política, tratando de hacer una comparación entre Estados Unidos y Argentina. Nos vemos después de los títulos. Como les decía hace algunos segundos, hoy vamos a hablar de vocabulario político. Es un programa más dedicado a los estudiantes más avanzados que quieren ampliar su vocabulario, centrándonos en la política. Una cosa que es importante es que el vocabulario de la política es un vocabulario de la ciencia social y es un vocabulario de una ciencia. ¿Qué significa esto? Que en general el vocabulario científico, ya sea en inglés, en francés, en alemán, en italiano o en español, suele tener palabras con raíces griegas y latinas, con lo cual vamos a encontrar muchísima similitud en los términos. Me refiero, claro, a los términos teóricos de la ciencia. Después están las cuestiones prácticas. Pero a nivel teórico, por ejemplo, democracy es democracia. Government, gobierno. President, presidente. Y así se puede seguir con palabras que van a ir apareciendo a lo largo de la clase. Siempre los estudiantes me dicen que les resulta muy difícil hablar de cuestiones científicas. Y en realidad yo les explico que cuando uno está hablando en otro idioma, es mucho más fácil tratar de explicar cuál es el sentido de la vida en otro idioma que intentar explicar cómo me pongo esta camiseta. ¿Por qué? Porque las expresiones referidas a las actividades prácticas son mucho más dinámicas en el lenguaje que las referidas a la ciencia. La ciencia tiene un lenguaje estable y universalista, y esa es una de las ventajas. A la hora de hablar de la política, como les decía, vamos a ver que la mayoría de los términos son iguales o similares con pequeñas variaciones. Vamos a centrarnos en Estados Unidos y Argentina. Podríamos tomar otros ejemplos, pero como a mí me gusta hablar de Argentina, vamos a centrarnos en Argentina y para referirnos a la comparación con el inglés, vamos a referirnos a Estados Unidos. Los dos países tienen muchas diferencias en el presente, en tamaño, en riqueza, en importancia a nivel mundial, pero tienen algunas similitudes. Los dos fueron colonias en el continente americano, los dos tuvieron su lucha por la independencia y esas luchas por la independencia estuvieron relacionadas. Primero fue la de Estados Unidos y luego la de Argentina, lo que en ese momento era el virreinato del Río de la Plata y generó la aparición de Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, etc. Argentina, cuando se forma, toma el modelo de estructura política de los Estados Unidos. Entonces, al igual que en Estados Unidos, en Argentina hay tres poderes. El poder ejecutivo, que es el presidente, el poder judicial, que son los jueces y la Corte Suprema, y el poder legislativo dividido en dos cámaras. La Cámara Superior es la Cámara de Senadores y la Cámara Inferior, que en Estados Unidos es la Cámara de Representantes, en Argentina es la Cámara de Diputados. Los dos países están divididos en regiones. En Estados Unidos se llaman estados, en Argentina se llaman provincias. Existe un gobierno nacional, existen gobiernos regionales.
En Estados Unidos, los estados tienen los governors. En Argentina, las provincias tienen los gobernadores. Estados Unidos tiene un sistema bipartidario con dos partidos principales, el republicano y el demócrata, y Argentina durante muchísimo tiempo tuvo un sistema bipartidario, con el Partido Justicialista o peronismo y radicalismo. Eso, con una crisis de fin del siglo XX, terminó por explotar y cambió el sistema de partidos políticos en Argentina, haciéndolo algo muy complejo que para explicarlo realmente tendría que dedicar todo otro video, que si me lo piden no tengo ningún problema en hacerlo, pero no viene al caso explicarlo hoy. El elemento central de la política argentina del último, casi diría del último siglo, es, además de que tuvimos muchas dictaduras, el peronismo. Mi consejo, si no conocen bien el país, si no han estudiado profundamente la historia argentina, es que no entren en el tema peronismo, por lo menos con un argentino. ¿Por qué? Porque viéndolo de afuera, seguramente van a tener una visión parcial. Algunos van a decir, es un partido político o es un movimiento. Bueno, es las dos cosas. Algunos van a decir, es autoritario, otros van a decir, es democrático. Y lo cierto es que tiene elementos de las dos cosas. Para ser sincero, tiene más elementos de democrático que de autoritario, porque siempre que fue gobierno fue por elecciones. Pero al margen de eso, tampoco pueden hablar del aspecto ideológico. Algunos van a decir que es de derecha, otros van a decir que es de izquierda. Y de nuevo, hay integrantes del peronismo que son de derecha, hay integrantes del peronismo que son de izquierda. El peronismo es un fenómeno muy complejo, muy largo, muy contradictorio, que para explicarlo necesitaría varios programas. Por eso siempre mi consejo es, traten de no meterse en ese tema, especialmente si no tienen un profundo conocimiento de la historia del país. Más allá de todas estas similitudes que les facilitan a ustedes el poder hablar de política en español, existen muchas diferencias. Una de las primeras diferencias es la noción de derecha e izquierda en política. Derecha e izquierda en política son tradicionalmente muy difíciles de definir. De hecho, hay algunas personas que dicen que esos conceptos ya no existen. En general, todas las personas que dicen que esos ya no existen son de derecha y no quieren admitir que son de derecha. A los fines de este video vamos a suponer que la izquierda es la que busca la igualdad entre los ciudadanos y la derecha es la que busca la libertad del mercado. Nótese que dije libertad de mercado, no de los ciudadanos, porque si no hay igualdad, no hay mucha libertad para los ciudadanos. Porque yo puedo tener la libertad para moverme, pero si no tengo dinero y lo tiene solo una persona en el país, no tiene mucho sentido que tenga el derecho a moverme libremente. Pero más allá de eso, esas dos ideas son muy diferentes en Estados Unidos y en Argentina. Una persona promedio que en Estados Unidos se considera de centro o centro izquierda, como por ejemplo un demócrata, si viene a la Argentina y comienza a decir las cosas que piensa y las cosas que cree en relación a la política, es considerado de derecha. Son dos países distintos con dos historias muy distintas, donde la noción de igualdad y la noción de libertad de mercado son muy diferentes. Para que se vea cuál es esa paradoja, en Estados Unidos una persona de centro izquierda suele ser llamada liberal. Un liberal en Argentina es primero una persona que busca la libertad absoluta del mercado, pero luego, dentro de ese grupo liberal, que se llama a sí mismo liberal, están en contra del aborto, están en contra del divorcio, están en contra del matrimonio igualitario, están en contra de los derechos de las minorías.
que es exactamente lo contrario a un liberal de Estados Unidos. Otra palabra que es muy distinta en Estados Unidos y en Argentina es radical. En Estados Unidos, radical es una persona extremista, ya sea de izquierda o de derecha. En Argentina, un radical es alguien que perteneció o pertenece a la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical Argentina fue tradicionalmente un partido de centro de la clase media y en los últimos años, luego de la crisis del 2001, fue sufriendo una mutación y en el interior hay un sector juvenil de centro izquierda y un sector de mayor edad de derecha o de extrema derecha. Además de las palabras que tienen distintos sentidos en los dos países, hay palabras que son típicas del español y que no existen en inglés. Por ejemplo, en Argentina muchas veces cuando hablamos de política aparece la palabra facho. ¿Qué es un facho? El término no existe en inglés, no es posible traducirlo. Vamos a hablar primero un poco de la historia de la palabra. Facho surge como derivación de fascista. Fascista surge como militante del fascismo italiano. Pero Facho originalmente se dedicaba al que seguía el fascismo italiano o determinado autoritarismo personalista, pero eso fue en la década de 1980. A medida que avanzó la historia, la palabra fue mutando y facho se dedica específicamente a una persona de derecha. No quiere decir que sigue las ideas de Benito Mussolini, por más que sean similares en algunos aspectos, sino simplemente que un facho es una persona de derecha. Entonces, cuando ustedes vienen de otro idioma y comienzan a aprender el español, además de aprender el significado de las palabras del español, en algún momento van a tener que empezar a entender la historia de cada uno de los países, de su cultura y de su política. ¿Por qué? Porque las palabras están atravesadas por todo eso. Ocurre en el inglés en Estados Unidos, por ejemplo, pero ocurre también en el español en todos los países, por más que hoy hayamos tomado el ejemplo de la Argentina. Y llegamos así al final de esta clase. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor dejen el like y si les interesa pueden suscribirse al canal para estar al tanto de todos los episodios que voy subiendo cada domingo. Como siempre, si les interesa tener una clase particular conmigo en forma online, en la descripción del canal tienen el link al lugar donde yo trabajo, que es Italki. Bueno, eso es todo por hoy. Me despido una vez más. Espero que les haya gustado y nos vemos el próximo domingo. Chao, muchas gracias.